Muy buenas noches con todos y listos ya para iniciar este webinar, esta charla en relación al tema de los procesos, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los participantes están aquí reunidos porque algún interés en ello, por ahí puede ser tal vez en sistemas de gestión, en modelos de excelencia, en temas relacionados con los procesos, ha sido el motivo para poder inscribirnos. Pues bien, esta sesión va a tener una duración aproximada de 45 o 55 minutos y voy a agradecer en la medida de lo posible no esperar hasta el final para hacer las preguntas, sino con normalidad pueden interrumpirme. Yo voy a ver en qué momento ustedes desactivan su micrófono, o si no, a través también del chat podrían hacerlo para poder hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a los temas que vamos a conversar, ¿no? Este tema de procesos es bastante amplio de por sí y hemos tratado de resumir en pocos minutos lo que podríamos dar como un tema de presentación, como un tema de importancia que están teniendo a cabo la gestión por procesos. Bien. Es cierto de que actualmente nuestras organizaciones, la verdad es que públicas o privadas, grandes, pequeñas, de cualquier rubro, están inmersas en todo un cambio que ha venido evolucionando desde hace unas décadas atrás, ¿no? Este mundo de la globalización, este tema que ha ido evolucionando también respecto a los medios informáticos, globalización, competitividad, ha hecho que las organizaciones se preocupen cada vez más en conseguir aquellos resultados, aquellos buenos resultados que están planificando. Y esa palabrita de competitividad no está asociada solamente al tema de productividad. Hay muchos otros factores que están involucrados. Y las organizaciones hoy en día pues tienen que estar muy alertas para poder trabajar todos estos factores y conseguir así estos resultados, estos buenos resultados. Pero ¿qué es lo que se necesita para ello? ¿Cómo poder gestionar entonces las actividades que desarrollamos en nuestras organizaciones y los recursos que contamos para ello? Tenemos que tener en cuenta de que existen modelos, que existen metodologías, que existen herramientas de trabajo que nos pueden ayudar a lograr esos buenos resultados. Estos sistemas de gestión que podemos encontrar, que podemos implementar en nuestras organizaciones, ya tienen establecidos estas metodologías. Podemos ver en la lámina que toda organización se plantea formal o tal vez informalmente unos objetivos que quiere alcanzar. Unos objetivos que traza para un tiempo determinado y que trabaja para lograr que se cumplan estos objetivos. Pero atrás de todo ello, pues tiene que definir cómo lo voy a hacer, es decir, cuál va a ser la metodología que voy a emplear para ello, qué recursos necesito para lograr esos resultados, para cuándo pienso lograr estos resultados, cuál va a ser el equipo de trabajo, qué competencias requiere este equipo de trabajo para alcanzar estos resultados. Sistemas de gestión en general, como lo estamos trabajando en estos momentos, puede tener diferentes enfoques. Y también estoy segura que muchos de ustedes han oído hablar de sistemas de gestión, por ejemplo, de la calidad o sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, de inocuidad alimentaria, cada uno con su diferente enfoque, pero todas ellas teniendo en común estos objetivos e incluso políticas que quiere definir con el objetivo de lograr resultados para que su organización sea competitiva frente a otros. Hasta hace unas décadas atrás, este tema de sistemas de gestión, de procesos, al menos en nuestro medio, no era muy escuchado realmente. Y a medida que han ido pasando los años, muy especialmente a partir del año 2000, cuando hay una norma de la cual vamos a hablar un poquito también,
cambia su estructura, cambia sus enfoques, establece unos principios básicos, ¿no? A partir de esa fecha, ya como que el tema de gestión por procesos toma mucho más realce en el medio, ¿no? Y estos años de experiencia ha puesto en evidencia de que efectivamente gestionar una organización en base a procesos da muy buenos resultados. De hecho, es hoy en día uno de los pilares, uno de los principios de los sistemas de gestión. Bien, y a todo esto del enfoque por procesos, tendríamos que empezar a preguntarnos cuál es la definición del término proceso, ¿no? ¿Dónde encontramos esta definición? Yo les he colocado aquí una definición tomada de una norma. Esta norma se llama ISO 9000 en su versión 2005. Es una norma que nos trae justamente términos, definiciones, que vamos posteriormente luego a aplicar a lo largo de la gestión por procesos. ¿Qué nos dice esta norma? Esta norma define al proceso como un conjunto de actividades, una secuencia de actividades que están relacionadas unas con otras, que interactúan unas con otras, pero que tienen una cualidad muy particular, ¿no? Hay una transformación, hay un agregar valor, transforman elementos de entradas, insumos, en productos, en resultados, en salidas, tal como podemos ver en el gráfico. Ese resultado o ese producto llega a manos de alguien, está dirigido a alguien, y a ese alguien le vamos a llamar cliente. Por lo tanto, dentro de una organización pueden haber varios clientes internos, ¿cierto? ¿Qué más? También vemos que estas entradas, estos insumos que van a ingresar a esta cajita que le estamos llamando procesos, pues provienen de alguien. A ese alguien le vamos a llamar proveedor y por tanto el proveedor también puede ser un proveedor interno. Pero esta secuencia de actividades no van solas. Siempre va a ser necesario seguramente contar con recursos. Por ejemplo, con infraestructura, con equipos, con soporte informático, con ambiente de trabajo adecuado, con personal competente, con las competencias definidas, establecidas y mantenidas, y además con controles. Controles como por ejemplo políticas, guías, documentación, normativas legales. Y luego a la cabeza vemos a alguien, a ese alguien que vamos a llamar líder o dueño del proceso. Es alguien que va a ser responsable de velar porque efectivamente este resultado se logre y se logre alcanzar para que este señor cliente que está a la espera de ese resultado pueda estar satisfecho de acuerdo a unos requerimientos que él previamente seguramente ya había establecido, o que de lo contrario este proceso ya lo había determinado. Si esta cajita la replicamos dentro de nuestra organización, vamos a encontrar una diversidad de procesos, ¿cierto? Y cada uno de estos procesos con sus respectivos clientes y sus respectivos proveedores. Por lo tanto, podríamos visualizar nuestra organización formada por una cadena de procesos que van generando uno a otro valor agregado, hasta llegar a un cliente final, a un cliente que va a ser un cliente externo a nuestra organización, que es el cliente que seguramente nos ha pedido un producto, nos ha pedido un servicio y que ha definido y acordado previamente sus requisitos, o sus requerimientos, o sus necesidades, como se llame. Pues bien, este enfoque es un poco diferente a lo que nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar. Entrábamos a una empresa u otro tipo de organización y lo que usualmente encontramos en primer lugar es un organigrama. Y eso no está mal. El organigrama nos permite visualizar cuál es nuestra posición dentro de la organización, cuál es nuestro nivel de autoridad, si tenemos personal a cargo. Y seguramente agregado a eso nos señalarán cuáles son las funciones, las responsabilidades que vamos a tener a cargo. Con el enfoque de procesos, la figura es un poco diferente,
¿Por qué? Porque al estar dentro de un área, de un departamento, estamos trabajando con el fin de cumplir requerimientos para un jefe, para el jefe de esa área o departamento de trabajo. En cambio, si lo vemos por proceso, la figura cambia porque ahora las actividades que van a ir agregando valor seguramente que van a cruzar diferentes áreas de trabajo. Porque queremos que finalmente sea el cliente externo que reciba esta cadena de valor o este producto final, pero no de un área. ¿Y cómo lo podemos visualizar mejor? Si ahora mismo nos preguntamos, dentro de mi organización, dentro de la empresa donde trabajo, ¿cuál será el área responsable de que el cliente esté satisfecho? ¿Será ventas? ¿Será logística? ¿Atención al cliente? ¿Producción? Y la respuesta no va a estar en un área, ¿verdad? La respuesta va a ser que es una suma de participaciones de varios responsables que están trabajando en diferentes áreas de trabajo. Esto nos permite entonces analizar que efectivamente el estar trabajando dentro de un área, trabajando y dando resultados para un objetivo, para un jefe, no nos va a dar mejor resultado de que si lo vemos a través de procesos y cruzando áreas de trabajo. Pues bien, este enfoque ha sido ya trabajado en diferentes modelos de gestión. Y un poco aquí lo que queríamos comentar era justamente eso, cómo están relacionados esta gestión basada en proceso en modelos de gestión. Y por citar dos casos muy generales, pues los hemos enfocado tanto a los modelos de excelencia como a las normas de los sistemas de gestión, ¿no? Al inicio les comentaba que puede estar enfocado a determinados aspectos. Puede ser al tema de calidad, puede ser al tema de medio ambiente, por ejemplo. Pero en esta ocasión vamos a verlo de una manera muy macro, ¿sí? Tenemos un documento que está ahí colocado en la lámina a manera de referencia, ¿sí? Elaborado por la organización ISO, que es el Organismo Internacional de Estandarización, que justamente trata sobre cómo dar lineamientos para poder implantar el enfoque basado en procesos en nuestras organizaciones. Nos da unas pautas muy puntuales, con referencias incluso, y vamos a dar un paseo por esta ruta, ¿sí? Tratando de identificar entonces cuáles son estas etapas que propone este documento de ISO, ¿no? ISO, como ustedes sabrán, pues es el ente normalizador a nivel internacional de estas normas, como por ejemplo ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, etcétera. ¿Cuáles son estos pasos? Inicia con una identificación de los procesos de la organización, la planificación del proceso, la implementación y medición del mismo, un análisis de estos procesos hasta terminar con la mejora. Ya por los pasos se podrán dar cuenta entonces de que si bien es cierto están enlistados en 5 etapas, la última, llamarse mejora, me va a dar o me ha estado dando una referencia de que va a ser como un ciclo, ¿no? Va a ser de que no vaya a terminar o no vaya a existir un paso o una última etapa, sino que esta mejora va a invitar más bien a que cada vez que yo reinicie este ciclo, yo pueda estar orientado a trabajar a mejorar, aunque sea en pequeñas cosas, los procesos que conforman mi organización. Bien, ¿cómo es esta primera etapa de identificar los procesos dentro de la organización? Para poder hacer una buena identificación de procesos, antes tenemos que definir el propósito de nuestra organización. Recuerden que estamos llamando organización para ponerlo en un marco general. Puede ser una empresa, puede ser una institución pública, puede ser un colegio, puede ser un banco, puede ser una organización que se dedica a hacer proyectos o trabaja en base a proyectos, ¿sí? No importa el tipo, no importa el tamaño. Bien, entonces, definimos en primer lugar
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de esta organización? ¿Para qué está? ¿Cuál es el enfoque que da a sus clientes? ¿Qué ofrece a sus clientes? Y así identificar quiénes son estos clientes, pero además quiénes son las otras partes interesadas que podría afectar a mi organización. ¿Sí? ¿Quiénes son otras partes interesadas? Podría ser, por ejemplo, proveedores, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la sociedad que rodea esta organización, la comunidad, los vecinos. Podría ser el Estado, el gobierno que emite legislación asociada a lo que yo, por ejemplo, produzco. ¿Sí? Y cuando hago esta identificación de clientes y otras partes interesadas, voy a también tener que determinar cuáles son los requerimientos de estos señores, cuáles son las necesidades que quieren de mí como organización. ¿Qué expectativas tienen sobre mi organización? ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer en todo caso? ¿Sí? Si yo tengo claro cuáles son estos requerimientos de los clientes y otras partes interesadas, entonces va a ser mucho más fácil para mí poder identificar qué procesos son necesarios para lograr esos resultados que me están pidiendo estos clientes u otras partes interesadas. Por poner un ejemplo, la semana pasada estuve visitando una organización, haciéndole un servicio de auditoría interna, y esta organización tiene como negocio hacer supervisiones de obras civiles, gerenciamiento de proyectos, y obviamente tienen un cliente, ¿no? Para un proyecto X, ¿sí? Pero, ¿qué tan importante es no solamente trabajar o determinar y ver los requerimientos de estos clientes, sino, por ejemplo, de las contratistas que trabajan también para estos clientes, porque ellos van a hacer la supervisión de las obras que realizan los contratistas, las municipalidades, quienes son los que van a otorgar licencias, van a dar permisos, autorizaciones, e incluso los vecinos que están rodeando esa obra civil de construcción de un, no sé, un hotel, un centro comercial, una clínica, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es no solamente cliente, y de hecho, pudimos ver cómo estas otras partes afectan aún mucho más que el propio cliente, ¿no? Son mucho más exigentes, sí. Y si no atendemos estos requerimientos, fácil nuestro proyecto puede fracasar. Bien, una vez que tengo claro cuáles son estos requerimientos, estas necesidades, esas expectativas, defino cuáles van a ser las políticas y los objetivos derivados de estas políticas. Hago un análisis de los requisitos y voy a establecer entonces lineamientos que van a ir direccionados a poder contestar, resolver los requerimientos de las partes interesadas. Ahora sí, con esa información, recién vamos a dar paso a determinar cuáles son los procesos necesarios, ¿sí? Y fíjense qué importante es hacer estos dos pasos previos. Un poco por la experiencia de ver diferentes organizaciones que han implementado sistemas de gestión y que, en primer lugar, han tenido que trabajar este enfoque basado en procesos, a veces se comete el error de querer determinar procesos señalando a alguien de la organización que, por ejemplo, tenga más experiencia, más años de trabajo en ella, y decirle, bien, ya que tú conoces muy bien la organización, te pediría que me identifiques los procesos y que los mapees, que hagas un gráfico, un mapa de estos procesos. Y lo que está ocurriendo realmente, si es que trabajamos de esa forma, ¿no? Simplemente estamos graficando lo que el día de hoy la organización tiene, sin pensar en aquellos requerimientos o las expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Dicho en otras palabras, podríamos estar estandarizando lo que hacemos mal, ¿sí? Tomándole una fotografía a aquellos procesos que hoy se están dando y tal cual se están dando. Y la figura es al revés. Cuando queremos determinar los procesos hay que empezar afuera, ¿no? Hay que empezar viendo los clientes, los potenciales clientes, las otras partes interesadas, para que recién con esa información
podamos determinar los procesos, ¿sí? Procesos que están orientados a producir los resultados previstos en base a ese análisis previo. Bien, una vez que hemos determinado los procesos, el paso siguiente es determinar cuál es la secuencia, cuál es esa cadena de eslabones que vimos en una lámina anterior, ¿no? Cómo están interactuando unos procesos con otros. Y para ello va a ser muy útil este mapeo de procesos. ¿Ok? La siguiente etapa va a consistir en definir quiénes van a ser los responsables o los líderes o los dueños de procesos. Toman esos diferentes nombres, ¿no? Y eso no es como en las áreas, porque en las áreas de trabajo tenemos claramente definido un jefe, ¿no? Un jefe, supervisor, responsable o como le llamemos. En cambio, en un proceso, como este proceso va a recorrer diferentes áreas, seguramente nos vamos a encontrar con diferentes jefes de áreas involucrados en un solo proceso, ¿cierto? Entonces aquí va a ser clave determinar quién de todos ellos va a ser la persona a quien se le va a dar la responsabilidad y el nivel de autoridad para velar por que ese proceso sea eficaz y eficiente. Una vez que tengamos definido a esta persona, o incluso hasta podría ser un equipo de personas, un equipo pequeño de personas, pues hay que definir, ¿será necesario documentar mi proceso? ¿Qué procesos voy a documentar? ¿De qué forma voy a documentar? Lo haré a través de diagramas de flujo, lo haré todo a manera narrativa, tendré la documentación en físico, es decir, en papel, tendré la documentación solo a nivel virtual, informático. Todo el personal debería tener acceso a toda la documentación de todos los procesos de mi organización. Y una vez que he definido eso, también va a ser importante poder determinar y toda esta documentación que se va a ir generando. Llámese, por ejemplo, procedimientos, instrucciones de trabajo, programas, planes, van a ir también generando registros, evidencias de que el personal está trabajando ese proceso de acuerdo, por ejemplo, a un procedimiento. Entonces va a ser necesario definir y cómo voy a controlar la documentación. ¿Cómo voy a asegurarme de que el personal que trabaja en un proceso esté trabajando con la versión vigente del documento o que cada vez que haya una mejora, un cambio en el documento, este se actualice, ¿sí? Y ojo que no solamente hablamos de documentos internos, como los ejemplos que acabo de mencionar, sino que es posible que algunos procesos requieran, ¿sí?, documentación de origen externo, es decir, documentación que no ha sido elaborada, escrita por la propia organización, sino que han sido escritos por terceros. Llámese, por ejemplo, normas técnicas, normas legales, instrucciones de operaciones de algunos equipos, manuales de los equipos, pero que lo necesito de todas formas para poder trabajar dentro de mi proceso. ¿Sí? Entonces son dos tipos de documentación, pero que ambos las tengo que controlar, ¿no? Y de hecho este responsable o este líder de proceso, pues va a tener mucho que ver en ello, ¿no? Ok. En la siguiente etapa, una vez que yo ya tengo determinado o planificado qué es lo que voy a documentar, cuáles son los procesos que he determinado, cómo interactúan unos con otros, ahora vamos a enfocarnos a cada uno de esos procesitos que están dentro de ese mapeo de procesos. Y para ello es como poner una lupa dentro de la cajita del proceso y revisar cuáles son las actividades que están involucradas allí. ¿Dónde empieza ese proceso? ¿Cuál es la primera actividad? ¿Cuál es la última actividad? Esa primera actividad seguramente ha iniciado porque recibió de un proveedor los elementos de entrada, ¿cierto? Ahora bien, también voy a tener que definir este proceso para que
funcione y para verificar que realmente funcione, que sea eficaz, que sea eficiente, pues tendrá que tener algún mecanismo de seguimiento y mejor aún algún indicador, algo que me dé una medida, un valor, un número que me permita saber qué tan bien o qué tan mal estoy dentro de mi proceso. Ahora bien, los procesos, recuerden, no funcionan solos. Muchas veces necesitamos de recursos, ¿cierto? Y dentro de los recursos, pues va a estar personal, va a estar los recursos económicos que necesito, va a estar la infraestructura, va a estar el ambiente de trabajo. Y finalmente, con todo ello ya enmarcado, hasta ahora recuerden que estoy solamente planificando, ¿sí? Solamente estoy analizando, determinando y planteando, ¿ok? Pero ya tengo que empezar a ir a verificar el proceso para ver si realmente esto que planifiqué, esto que pensé, que lo había planteado, realmente estoy logrando aquellos objetivos que yo había planificado en un inicio. Este gráfico me permite un poco visualizar lo que acabamos de comentar, ¿no? En la lámina anterior. Tenemos el proceso con una secuencia de actividades. Este pequeño diagrama de flujo que está en la caja celeste. El cómo, el qué documento necesito para describir qué es lo que ocurre dentro del proceso, le podemos llamar procedimiento, ¿sí? Y de hecho, la definición de un procedimiento dice forma especificada, ¿sí? Especificada, definida ya, para llevar a cabo o bien una actividad o bien todo el proceso, es decir, el conjunto, la secuencia de todas las actividades. Este proceso va a funcionar con recursos que le vayamos a aportar. Y vamos a saber que este proceso es o no es eficaz, ¿sí? Si es que yo tengo definido cuáles son las especificaciones, cuáles son los requerimientos necesarios. Por tanto, fíjense aquí tenemos a dos procesos, dos cajas celestes. Cada uno de ellos se indica cuáles son las actividades, cada uno de ellos tiene sus recursos, cada uno de ellos tiene sus controles, cada uno de ellos está documentado de la manera como se ha previsto hacerlo, ¿no? Pero hay aquí en el centro unas especificaciones, unos requerimientos. Por lo tanto, si yo trabajo en el primer proceso, estaré orientado a cumplir los requerimientos aquí solicitados, para que este segundo proceso, que se convierta en el cliente del primero, ¿ok? Reciba mi producto o mi servicio tal cual lo habíamos especificado. Por eso es muy importante que estos requisitos queden documentados. Y ese documento le podemos llamar especificación. De hecho, por norma ISO 9000, la norma de vocabulario, la especificación es un documento que establece requisitos. Bien, además de procedimientos u otro tipo de documentación que podamos identificar para nuestro proceso, recuerden que cada proceso tiene un líder, ¿no es cierto? Entonces, él va a ser la persona responsable de definir, ok, para mi procedimiento, para mi proceso, perdón, yo necesito procedimientos, necesito instrucciones y seguramente van a tener que generarse a medida que trabajamos esos procedimientos los registros. Los registros también son documentos, pero es un documento de un tipo muy especial, porque lo que me va a presentar es una evidencia de haber realizado alguna actividad de mi proceso. Mientras que un procedimiento me da los lineamientos, me dice cómo se va a hacer la actividad, quién es el responsable de hacer tal actividad. Y el registro va a plantear, sí, efectivamente, este procedimiento se cumplió y esta es la evidencia. Bien, siguiente etapa. Recuerden que hasta ahora lo único que hemos visto es parte planificación, parte análisis, diseño, ¿no? Y ahora todo aquello que hemos planificado tenemos que implementarlo, ¿sí? Yo creo que una pregunta que ustedes pudieran hacer ahora, quiere decir que para que yo implemente el enfoque basado en procesos en mi organización tengo que hacer un alto, ¿no? No se mueva aquí nadie que vamos a hacer la parte de planificación para luego poner en vivo y mientras que está pasando. No, lo que podríamos hacer y lo que suelen hacer las organizaciones es trabajar esto como un plan piloto, ¿sí? Agarran un determinado grupo o líneas de trabajo, ¿sí?
y sobre ese marco empiezan a trabajar esto. Por ejemplo, se me ocurre de que mi organización puede ser una universidad, ¿sí? Y en la universidad pues tenemos, no sé, admisión, pregrado, posgrado. Podemos tomar tal vez pregrado y una facultad. Y dentro de la facultad a lo mejor una escuela. A nivel piloto, en chiquito, como para ver y también como para adiestrarnos, ¿no? Pero en realidad al final deberíamos abarcar toda la organización, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Decíamos de que de momento habíamos tenido todo en plan de trabajo, pero que ahora ya tocaba la oportunidad de poner en vivo y de implementar todo aquello que habíamos planificado. Y en esta implementación seguramente van a empezar a saltar varias cosas. Los procesos funcionan con personas, ¿no? Y por ahí podemos encontrarnos con lo que llamamos resistencia al cambio, ¿no? Va a ser un cambio. De hecho, la forma que veníamos trabajando, que estábamos acostumbrados a trabajar, pues vamos a tener que cambiarla, ¿no? Y esa transición de cambio en algunas organizaciones podría costar más que en otras, ¿sí? Personas que podrían poner peros y decir, pero ¿para qué vamos a hacer esto? Si yo hasta el momento venía trabajando de manera normal, no tenía mayor problema, ¿y ahora por qué voy a tener que hacer todo ello? ¿Qué más? Va a ser muy importante también, entonces, al respecto, el tema de concientización que vayamos a trabajar. Los mecanismos de comunicación que seguramente nosotros como líderes de este gran proyecto vamos a tener que implementar con las diferentes personas. Qué importante va a ser el apoyo de la alta dirección. Estos temas no funcionan, y si funcionan no por mucho tiempo realmente, si es que no tenemos el real compromiso de aquello que llamamos alta dirección. De las gerencias, por ejemplo, de aquellas personas que son las que llevan, las que lideran toda la organización. Son ellos los que van a aportar los recursos necesarios para hacer todo este proyecto, para hacer todo este cambio, ¿no? Qué importante va a ser también la capacitación, la formación que vayamos a dar a las personas. Si las personas no son capacitadas en este cambio, si no logran entender por qué lo estamos haciendo, difícilmente va a ser que entonces acepten y formen parte de este proyecto, ¿no? De hecho, es una parte y un módulo que tenemos que trabajar mucho porque podemos ser grandes planificadores, pero realmente cuando ya empezamos a poner la implementación y aparecen ciertos factores que podrían entorpecer el buen desarrollo, pues tenemos que estar preparados para ver cómo vamos a ir trabajando estos temas. Pues bien, en el camino, a medida que vayamos implementando el tema de procesos, pues recuerden que también ya habíamos planificado cómo vamos a hacer la medición, cuál va a ser nuestro mecanismo de seguimiento. Pues es momento entonces de poner en práctica estos mecanismos de medición. Si hemos definido indicadores, enhorabuena, es mucho mejor. Realmente funcionan las cosas mejor cuando visualizamos o relacionamos el resultado de nuestro proceso con un número, con un valor. ¿Llegamos o no llegamos a la meta de esto que habíamos planificado? ¿Sí? Bien, ¿qué más? Pues hay que ir analizando procesos. ¿Respecto a qué? Estos mecanismos de seguimiento, esos indicadores, van a generar datos. Estos datos van a estar registrados, ¿sí? Pues hay que tomarnos un tiempo, hay que planificar también cada cuánto tiempo la vamos a hacer para poder recuperar toda esa data y para poder evaluar estos resultados y tomar las acciones necesarias, porque tendríamos mucha suerte si vamos muy bien. Lo más probable es que tengamos varias cosas que mejorar, especialmente si es nuestra primera experiencia en este tema de procesos. Entonces, cuando sea apropiado,
podríamos utilizar métodos estadísticos. Por ejemplo, las gráficas de control nos ayudan mucho. Vamos a tener que hacer comparaciones de resultados. Por eso les decía que tener indicadores más que algún mecanismo de seguimiento me va a ser muy útil. Seguramente vamos a reunirnos con los demás líderes de los diferentes procesos y vamos a tener que transmitir los resultados obtenidos a nuestra alta dirección, porque recuerden de que por más que nosotros hagamos el análisis, identifiquemos acciones de mejora, si no tenemos el compromiso, si no tenemos el apoyo, si no tenemos los recursos de la alta dirección, pues muy poco va a servir nuestro trabajo. Entonces va a ser necesario que continuamente le estemos informando a esta alta dirección sobre los resultados que estamos obteniendo. Producto de este análisis de datos, les comentaba de que lo más probable es que se generen acciones de mejora. Y esas acciones de mejora las podemos dividir o clasificar, ¿no?, en acciones correctivas y acciones preventivas. Seguramente lo han escuchado también, ¿verdad? Para definir acciones correctivas y preventivas, pues previamente hay que hacer un buen análisis de causas, ¿sí?, para que no queden solamente en simples correcciones. Entonces, de hecho, vamos a ir aprendiendo más adelante cuáles son las herramientas de la calidad que me podrían ayudar para poder hacer una buena identificación de causas, para poder realmente trabajar muy bien este tema de acciones correctivas y preventivas. Cuando uno realiza auditorías de sistemas de gestión, de hecho, las normas traen este capítulo, este tema de acciones correctivas y acciones preventivas. Y lo que un poco transmitirles o compartirles la experiencia de un poco lo que uno ve es que las organizaciones toman esta herramienta tal vez no con el cuidado que debieran hacerlo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que al no hacer un buen análisis de causas, las acciones que están tomando y que le llaman correctivas, por ejemplo, son correcciones. Porque hay una diferencia entre ambos, entre corrección y acción correctiva. Y entonces, a medida que va pasando los meses, la no conformidad por la cual se generó la acción correctiva vuelve a aparecer. Y el comentario que uno escucha es, ¿pero para qué hago esto si yo, esa no conformidad que tuve hace 3 meses atrás y que me tomó todo un tiempo generar un registro, trabajar con mi gente, plantear acciones, es más, dimos recursos, pensábamos que lo habíamos resuelto y la verdad es que 3 meses más tarde vuelve a aparecer? ¿Por qué? Porque posiblemente no hicimos un buen análisis de causa y tomamos una acción correctiva a medias. Como la causa raíz seguía viva, seguía activa, poco tiempo después esta vuelve a generar esa no conformidad, ¿sí? También va a ser tema aquí de conversación sobre acciones preventivas y sobre el tema de análisis de riesgos muy particularmente. De hecho, la norma ISO 9001, la norma de sistemas de gestión de la calidad, pues va a sacar una nueva versión. Posiblemente lo hayan escuchado, está programado para el año 2015 y hace un par de días terminaron las fechas para hacer una revisión de un documento borrador de esta norma. Perú participa también de ello, ¿no? Y en este documento borrador, este término de acciones preventivas lo han generalizado. De hecho, la palabra preventiva ya no aparece, al menos no aparece en el borrador. Y más bien el término que aparece pues es la gestión de los riesgos, ¿no? Y la verdad es que sí, suena bien, suena coherente. ¿Por qué? Porque finalmente uno cuando hace esta identificación de riesgos, está identificando justamente, oye, ¿qué pasaría, no? ¿O qué podría yo hacer si pasara tal cosa?
¿Ok? Entonces yo creo que va a dar pie a que se generen más acciones preventivas en las organizaciones, ¿no? También esto observamos en las auditorías. A veces cuando nos toca visitar diferentes tipos de organizaciones y preguntamos, ¿y cómo va la gestión de tus acciones preventivas? ¿Cuántas se ha emitido? Y por ahí nos dicen, no, ninguna, o una, ¿no? O muy, muy poquitas. Y la verdad yo creo que no es porque no hayan habido acciones preventivas. Yo creo que lo que puede estar ocurriendo es que simplemente se están generando, ¿no? Se están implementando, pero no se está haciendo todo el procedimiento completo para realmente hacer un buen trabajo. En fin. Bien. Este fue un recorrido bastante rápido y resumido de todas las etapas que propone este documento de ISO para implementar una gestión basada en procesos. Pero esta organización ISO ve estas normas de gestión que yo les estaba comentando al inicio, ¿no? Y entonces propone como pilar de que sí, efectivamente, las organizaciones que quieren implementar un sistema de gestión previamente trabajen en el tema de procesos, ¿no? Acompañado de otros principios también, pero además existen lo que llamamos modelos de excelencia. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado al respecto. De hecho, dentro de muy pocas semanas, a finales de septiembre, los primeros días de octubre, se está realizando el evento en nuestro país llamado la Semana de la Calidad. En la Semana de la Calidad se da un premio, un reconocimiento a las empresas que previamente han pasado por una etapa larga de evaluación y reciben lo que se llama el premio a la calidad. Este premio a la calidad está basado en unos documentos que es para nuestro país el modelo de excelencia, ¿sí? Pero al igual que Perú, otros países también tienen su propio modelo de excelencia. Y la verdad es que son todos muy similares, ¿sí? No son normas, ¿ok? Tampoco, al no ser normas, no son certificables, no hay auditores, ¿no? Más bien, son documentos que invitan a que la propia organización pueda realizarse una autoevaluación, ellos solos, ¿sí? Tienen un puntaje, cada uno de los criterios tiene un puntaje relacionado y cada organización se va evaluando como tomándose un examen con nota, porque son con puntos, ¿sí? Y si bien es cierto, yo les decía premio a la calidad, aparece el término de calidad, pero en el documento modelo de excelencia se trabajan diferentes aspectos. Por mencionarles, responsabilidad social también está involucrado allí, ¿no? Entonces, estos modelos de excelencia que les decía, muchos países cuentan con un modelo propio, pero la verdad es que todos son semejantes. Incluso Europa como tal, sí, Europa en conjunto tiene un propio modelo que es uno de los pioneros. El modelo EFQM son las siglas. Japón tiene el modelo Deming, ¿no? En Estados Unidos es el Malcolm Baldrige. Pero si revisamos los documentos, todos tienen los mismos principios. Algunos cambian los nombres de los criterios, algunos tienen pocos más, otros pocos menos, ¿no? Pero en general son muy similares. Estos modelos de excelencia, que repito no son normas, también proponen dentro de ello el tema de procesos. El enfoque en procesos abarca mucho, habla mucho sobre los procesos clave, los procesos de trabajo, ¿no? Y a diferencia de norma como ISO 9001, no hay una exigencia de un debe, no hay una palabra que la organización debe cumplir tal cosa, ¿no? Es más bien una serie de preguntas, es como una invitación a analizar, oye, ¿y en tu organización cómo se están diseñando los procesos de trabajo clave, le llaman así, ¿no? ¿Cómo se están gestionando? Y dentro de esa gestión, ¿cómo se mejoran? ¿Cómo lo haces? Porque finalmente los modelos de excelencia lo que proponen, especialmente cuando postulas al premio, si es que la organización desea postular ese premio, ¿no? Pues está enfocado a que el ganador pueda luego difundir estas buenas prácticas empresariales que tiene a todos los que así lo deseen. De hecho, en nuestro país también se da esta figura. Cada vez que hay una empresa ganadora,
pues es invitada a dar, por ejemplo, conferencias o incluso su documento, el documento que participó en esta postulación al premio, pues es publicado en Internet, está en la página de la Sociedad Nacional de Industrias, del CDI, del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, que es el ente organizador. Hasta las diapositivas, las presentaciones que ellos realizan cuando reciben el premio también están publicadas. Entonces, repito, no es como una certificación, no nos dan un cartón, un certificado con una vigencia X, ¿no? El premio es algo muy simbólico, sí, pero lo que sí ganamos todos los demás es poder aprender, capturar esas buenas prácticas que ellos realizan, ¿no? Pues bien, era comentarles de que no solamente procesos está muy enmarcado a las normas de sistemas de gestión, sino también a los modelos de excelencia, ¿sí? Si alguien desea leer con detenimiento cuál es el modelo de excelencia, cuáles son los criterios que Perú tiene para la premiación, para el premio a la calidad, también puede ingresar a la página web que les he mencionado. Esta información es libre, a diferencia de las normas, ¿no? Las normas sí hay que adquirirlas, es lo que los entes normalizadores pues proponen. Pues bien, de todo lo que hemos ido platicando entonces hasta el momento, de hecho, creo que podemos concluir que tan importante es que previamente a que si mi organización desea, por ejemplo, implementar un sistema de gestión o un modelo de excelencia, pues yo pueda preparar el terreno, ¿no? Justamente implantando, gestionando mi organización en base a procesos. La verdad que es una muy buena recomendación. De hecho, bueno, ha sido muy poco, pero de hecho ha habido algunas organizaciones que cuando nos piden los servicios de consultoría, por ahí nos han pedido, yo no quiero implementar ninguna norma de momento, ¿no? No quiero implementar ningún ISO 9001, ningún 14001. Yo quiero trabajar primero netamente en procesos, ¿sí? Entonces, guíanos para poder implantar esto en nuestras organizaciones, ¿sí? Y es un trabajo, obviamente, depende mucho del tamaño de la organización, ¿no? De la complejidad de sus procesos, incluso hasta de la competencia del personal, qué tan técnico es el rubro, ¿ok? Pero es un muy buen avance, sí, es un muy buen avance y de hecho reconocemos qué tan importante es cuando uno lo trabaja bien, ¿no? Qué tan importante es porque luego se ven los resultados muy, muy temprano, no hay necesidad de acabar todo el proyecto para ello. La eficacia y la eficiencia incluso de las actividades que conforman nuestra organización se ven muy beneficiadas, se trabaja mucho con indicadores y esto permite visualizar esas mejoras, ¿no? Ayuda mucho a ordenarnos. Las organizaciones en nuestro país, en los últimos años, yo siempre escucho la expresión, hemos crecido. Estamos creciendo bastante y cuando éramos muy pequeños podríamos hacer nuestras cosas muy bien, pero a medida que han ingresado más personas nos estamos desordenando y nos piden este apoyo pues para poder, ellos le llaman ordenar la casa, ¿no? Y es una muy buena base porque así también los preparan para que si efectivamente ellos siguen creciendo en esto, pues sean competitivos, ¿no? Que no, vamos, como estamos ahora de acá, años más adelante, se ve que va a ir a más. Entonces sí es necesario que nuestras organizaciones se empiecen a ordenar, como ellos mismos lo llaman, ¿no? El establecer objetivos previamente y el ver que se están logrando, que se están alcanzando estos objetivos de mejora, también pues hace que el clima laboral dentro de la organización se vea muy beneficiado, ¿no? Entonces realmente es importante, trae muchas ventajas, trae muchos beneficios, así que si estamos animados a poder trabajar en nuestras organizaciones, trabajando en un proyecto, aunque piloto, ¿sí? Enhorabuena por el bienestar
de nosotros, de nuestras organizaciones y de nuestro país también. Bien, chicos, hasta ahí la presentación y me gustaría escucharlos, aunque sea un par de minutitos que nos queda. Si alguien tuviera algún comentario, tal vez al compartir alguna experiencia o alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Hola, 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 Alexander. hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Buenas noches. Muy bien, y quiero felicitarle y a la vez agradecerle por brindar este tipo de informaciones que son muy importantes, ¿no? Como para poder alimentarnos de esa información que nos van a servir en el caso empresarial o organizacional, que nos van a servir para nuestro trabajo, ya sea en el tema empresarial o si no en el tema de emprendimiento, ¿no? Emprendimiento para poder aplicar estas estrategias que nos van a llevar a cumplir las metas y objetivos y mejorar la mejora continua de la organización. Gracias, Alexander. No, las gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de estar aquí unos minutos compartiendo. Y pues nada, siempre es agradable tener a un público en esta ocasión. Pues veo bastantes y yo creo que varios de ustedes no se encuentran en Lima, tal vez, ¿no? Alexander, en tu caso, ¿dónde te Así encuentras en es. estos momentos? En este caso yo soy del departamento de Madre de Dios y brindarle un saludo a todo su equipo de trabajo que, y que sigan así. Tal vez la información es gratuita, pero su, su interés lo puedo apreciar que vale mucho y sería bueno que siga así. eh, que nos va a ayudar a todos los jóvenes a poder a aplicar estos conocimientos en la vida, así como dije, en la vida empresarial o en el Ajá. tema de emprendimiento, ¿no? Cuando quisiéramos emprender. Y eso hay que resaltar la parte de su organización, que es ese grupo, ¿no? Estoy feliz y encantado de Hola. participar por primera vez Ah, y darles las gracias y el saludo desde Madre de Dios. qué lindo, Alexander. Qué bueno saber que nos estás sintonizando, ¿sí? Desde Sí, tan sí. lejos. Qué gusto, qué gusto. Saludos Buenas para Madre de noches. Dios. Sí, Buenas gracias, noches. Alexander. Sí, buenas noches. Buenas noches, docente María Diga. Mirano. Buenas noches. Les saluda Diego Cueva. Diego, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, estoy muy gustoso de escuchar esta conferencia. Bueno, aunque ingresé un poco tarde aquí a la reunión por motivo de trabajo. Pero de manera personal, a título personal quisiera agradecerle mucho a usted y también a ese grupo por permitir estas conferencias que tratan sobre un tema muy importante que es el sistema de gestión de calidad, sobre todo la gestión por procesos. Bueno, yo trabajo en una empresa de rubro metalmecánico y Ajá. estoy en un puesto de coordinador de calidad. Bien. Trabajo en una empresa que está en proceso de una certificación ISO, ¿sí? Ajá. Y bien, como usted mencionaba al inicio, de que si bien es cierto de que es importante hacer el seguimiento a través de indicadores, pero también es importante el compromiso de todos. Y bueno, como en toda empresa, todo trabajo, pueden haber cosas que están a favor de uno, como también cosas que pueden estar en contra. En mi caso, un punto que tengo en contra es precisamente las personas con las cuales se desempeñan en mi centro de trabajo. Entonces, más o menos quería comentar este caso porque los jefes de área mayormente, cuando se trata de reunir al comité de calidad, se reúnen normal, sí, pero no todos intervienen en las formas de mejora. Solamente hacen acto de presencia nada más en las reuniones. Y eso particularmente a mí me genera una incomodidad.
No sé si es que usted piensa lo mismo que yo en ese momento, que es lo que estoy diciendo. Y bueno, más que todo quería pedir su opinión o su recomendación en este caso. Ajá. Puesto que en mi puesto de trabajo yo tengo que estar en constante comunicación con las áreas. Y bueno, por otra parte también quisiera agradecerle por esta conferencia que es un beneficio normal para la empresa. Pues a largo plazo, un diploma de diseño de calidad tendrá beneficios, tanto Ajá. económicos como también beneficios laborales, qué sé yo, también mejor el clima laboral también, o sea, los beneficios son prácticamente incontables. Muchas Gracias, gracias. Diego, no, gracias a ti, Diego, por tu intervención. Tienes toda la razón. Tú eres coordinador de calidad y entonces estás viviendo en carne propia, ¿sí? Todo el proyecto de implementación de tu sistema y por lo que he escuchado, ok, sí, especialmente cuando las organizaciones son grandes en número, nos encontramos a veces con este problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente participe, ¿no? Y que yo no sea solo, porque uno de los peores errores que podrías cometer es que todo quede dentro de tu área de trabajo, ¿ok? De calidad y tú como coordinador, ¿sí? Si no logras que la gente participe contigo, ¿por qué? Porque van a ver, o desde ya tal vez estén viendo, que ese tema del sistema, ese es el tema de Diego, es el tema del área de calidad. Ellos lo tienen que ver y yo estoy como invitado nada más. A veces voy, a veces no voy, y si voy, a veces participo, a veces no. Lo que tienes que trabajar mucho es el tema de involucrarlos y hacerlos que ellos realmente sean los responsables de esto. En alguna organización, recuerdo, viene en mi memoria, un grupito de 2 o 3 personas que no solamente no era que no participaban, sino todo lo contrario, boicoteaban el proyecto, ¿correcto? Entonces, tampoco era el tema de sacarlos de la organización, porque realmente técnicamente eran muy buenos, ¿sí? Pero lo que se trabajó ahí, recuerdo, me comentaron con alta dirección, es que más bien a estas personas, si no me equivoco, eran 2 o 3, no más, ¿sí? Se les dio la responsabilidad, ¿ok? De cierto paquete de actividades que solamente pues tendría que hacerlo un coordinador de calidad o el propio representante de la dirección, pero se los derivó en ellos. El hecho de darles a ellos esa responsabilidad, ¿sí? Hacen como que, bueno, me han dado esa tarea, ¿y qué hago? No tengo la menor idea cómo se empieza a trabajar, tengo que consultar, tengo que buscar, tengo que aprender cómo hacerlo, y le van dando esa importancia, y al tenerlo como responsabilidad, y al informarse, se van dando cuenta en qué consiste esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso hizo que efectivamente en aquella organización dio resultado, que ya no boicotearan el proyecto, sino todo lo contrario, lo entendieron, ¿sí? Y más bien sirvieron mucho de soporte. Entonces, repito, lo peor que puedes hacer es dejar todo el tema en tu área de trabajo, recargarte tú con cosas que realmente deberías derivar en el personal. Pero el personal no va a querer participar, no porque a lo mejor no quiera, solamente por eso, sino porque no conoce. Y al no conocerlo, le es un poco complicado, al no entenderlo, porque a lo mejor seguramente ha recibido cursos, pero un curso donde sí, pues estuve presente, pero mi mente por ahí estaba en mi trabajo, ¿no? En lo que dejé pendiente, ¿sí? Eso puede funcionar bien. Puede funcionar también bien, otra cosa que he visto en algún otro lugar, trabaja mucho el tema marquetero, cómo vendo el proyecto del sistema de gestión. Gente muy creativa, ¿no? Que hace talleres, no talleres como para cursos de capacitación, sino talleres para sensibilizar al personal, para hacer que ellos entren, ¿sí? En este terreno de poder trabajar dentro del sistema. Pues especialmente en el plazo que dura el tema de diseñar, de implementar. Pero luego si lo haces bien, cuando ya va corriendo, puede funcionar solo. Pero trabájalo bien desde ahora. Porque si no, más adelante sí puede tener problemas tan duros como, por ejemplo, yo recuerdo en otra organización, un área de trabajo, 2 personas que dirigían todo este tema del sistema integrado de gestión, y estas 2 personas un buen día se van de la empresa,
se van, y el sistema quedó en el aire. Es decir, no funcionaba nada. ¿Por qué? Porque todo había sido implementado por ellos dos, ¿sí? Todo, por más que hubo difusión y todo ello, como siempre eran las dos personas, era un sistema que dependía de personas y eso no debe ser. Las personas se fueron, el sistema cayó, ¿no? Y además, ¿sabes qué, Diego? Finalmente, tu comentario también me ha dado pie a resaltar algo. No solamente tú, sino también tu compañero anteriormente mencionó que qué bueno y qué importante es un poco conocer estos temas para aplicarlo a mi organización, sí, pero sabes que también para nosotros mismos, porque mañana más tarde vamos a estar en otra organización y la verdad es que en nuestro país este mercado está como que superando cada vez más. Si uno ve las tablas, las estadísticas desde que iniciaron, ¿no? Por ejemplo, las certificaciones, que puede ser un indicador que me puede decir, ¿y cómo va Perú en cuanto a certificaciones? La curva de crecimiento es ascendente y con proyecciones muy, muy elevadas. No solamente el tema de calidad es cierto, lidera. Hay muchas más certificaciones en ISO 9001 en nuestro país que lo que es, por ejemplo, ISO 14001 o lo que es OSOS 18001, ¿sí? Pero estos dos últimos, su tendencia de crecimiento, la pendiente es mucho más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad, ¿sí? Fácil, de aquí a pocos años le va a ganar a ISO 9001. ¿Por qué? Al parecer porque recuerden que tanto 14001 como 18001 tienen muchos requerimientos legales. Y nuestro país, por la parte, por ejemplo, de seguridad y salud, está poniendo muchos requerimientos legales y es bueno que sea así. Entonces las organizaciones obviamente tienen que respetar el tema legal. De hecho, tenemos un decreto supremo del Ministerio de Trabajo, el decreto supremo 005, que pues justamente nos obliga a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, sí, pero sistema de gestión al fin. No es certificable, pero ¿qué está pasando? Que las organizaciones dicen, bueno, ya que tengo esto que implementar, porque la ley me lo obliga y porque es bueno para mi personal y para mí mismo, entonces, ¿por qué no certificarlo a nivel internacional? Si prácticamente lo que es OSAS 18001 y lo que es este decreto supremo de nuestro país son muy parecidos. Entonces, muchas organizaciones están haciendo eso, hacerlo de manera integrada, sacar una certificación y también cumplir obviamente con lo que la ley pide, ¿no? Entonces, yo creo que va a servir mucho, sirve hoy en día, pero a futuro estoy segura que va a ser mucho más, ¿no? Y es bueno, yo estoy segura que la mayoría de participantes son gente muy joven que tiene mucha proyección entonces y que tiene que conocer sobre estos temas desde ya. Ok, chicos. No sé si alguna persona más quiere intervenir, si no, ya estaríamos cerrando este evento, no sin antes agradecerles nuevamente por compartir estos minutos y pues nada, si más adelante hay alguna consulta en particular, entiendo de que esta sesión está siendo grabada, pues con toda la confianza del caso ustedes pueden escribir a ABS para que me transmitan luego esa consulta y yo con todo el gusto pues poder dar respuesta a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.